Muy buenas, abogados. Nosotros somos el grupo número 9, el cual está integrado por mi compañera Lesbia Lisek Vaca Núñez, mi compañero Franklin David Hernández, también su servidor Aníbal Díaz. A nosotros nos ha tocado el tema sobre el liberalismo económico de Adam Smith, también relacionado con el capitalismo, y también vamos a encontrar la revolución industrial, que fueron unos grandes aportes de Adam Smith. Pero vamos a comenzar primero con lo que es el liberalismo. Pero primero les voy a dar una pequeña introducción. ¿Quién es Adam Smith? Nació el 5 de junio de 1723. Fue considerado un economista y filósofo escocés, uno de los mayores exponentes de la economía clásica y de la filosofía económica. Se le considera el padre de la economía por sus grandes aportes. Vamos a pasar a la siguiente presentación. Y aquí me dice que, ¿qué es el liberalismo? Aquí tenemos un pequeño concepto, usted lo pueden leer y todo, pero yo voy a entrar en él y lo voy a explicar. Como liberalismo económico se le conoce que fundamentalmente propone la intervención del Estado en los asuntos económicos. ¿Esto qué quiere decir? Que el liberalismo económico también genera nuevas tendencias ideológicas y políticas del Estado, que no es absoluto, sino que los ciudadanos deben conservar una parte de ser independientes frente a los poderes políticos. También el liberalismo económico empezó a surgir en la mayor parte en Europa. Aquí es donde nace el liberalismo, en Europa. Como dicen, poco a poco fueron creciendo los distintos mercados, ya sean de bienes nacionales e internacionales. Se produjo un aumento de la industria y el comercio. También se puede decir que los inversionistas comenzaron con los gobiernos a integrar medidas liberales en sus discursos. Así se dice que nacieron la circulación libre de los productos, el capital y los trabajadores. También tiene una gran cantidad de corrientes que la critican. Muchos critican el liberalismo. También, sin embargo, al desarrollar la industria, los últimos siglos se debe en gran medida al liberalismo. Se le conoce en parte de las naciones en las distintas empresas. Vamos a pasar a otro concepto. Aquí tengo algunas de las características sobre el liberalismo económico. Aquí miramos tres, que son las tres más relevantes, que me dice que el Estado tiene limitada su intervención. ¿Esto qué quiere decir? Pues debe dejar que las empresas y personas lleven a cabo acuerdos y un contrato. También la oferta y demanda se va afectada. Esto quiere decir, pues no cuenta con la protección del Estado, tampoco con su completa aceptación. El desarrollo y la protección de la economía queda en manos de las empresas y de las personas. También a esto le podemos sumar otras características o otros puntos relevantes, como sería el desarrollo y la protección de la economía queda en manos de las empresas y personas. Ese es un tema muy, muy importante. Pero para mí sería que una ejecución sea exitosa o más indispensable es la acumulación del capital y de los ahorros, como se mantienen en el equilibrio en la producción y el consumo, ya que la oferta y la demanda tienen libre interacción. Eso es una de las características del liberalismo. También aquí dice un pequeño concepto que el liberalismo económico ganó terreno en el crecimiento de los mercados y los factores de la producción, que impulsó a los gobiernos. Este es un pequeño concepto, pero vamos a entrar en él y lo vamos a explicar, porque dice que el liberalismo es una forma de pensamiento dentro de la economía que promueve el libre comercio, con el objetivo de ejecutar los mejores proyectos, fomentar el desarrollo económico. Este es el principal objetivo del liberalismo. Se podría decir que el liberalismo también económico se ha convertido en una doctrina durante todo este tiempo, durante todos los años, por sus aportes.
sin la necesidad de poseer tantos reglamentos, sin tener algo así como que un reglamento fijo. No, esto solo han sido aportes e ideas. Vamos a continuar también con la otra presentación. Aquí vamos a darle cambiar. Yo me encuentro aquí unas ventajas y desventajas que tiene el liberalismo económico. Vamos a iniciar con las ventajas. Me dice, por medio del liberalismo económico se impulsa y la innovación, la creatividad y el desarrollo de nuevos proyectos. También que fomenta la competencia. Esto me quiere decir lo cual motiva a las empresas a brindar un mejor servicio o producto. También impulsa el surgimiento de nuevas empresas. ¿Qué quiere decir esto? Lo que genera nuevas oportunidades para los empleados o para las personas. También el libre comercio logra que las personas dispongan de una gran cantidad de productos variados y accesibles. También vamos a encontrar lo que son las desventajas. Aquí encontramos dos desventajas, son un poquito largas, como la primera que dice la ejecución del liberalismo económico deja completamente de lado las consideraciones sociales, desatendiendo a los sectores más desfavorecidos que no participan en la economía. También encontramos la segunda, que sería no disfruta de los programas económicos empleados por el Estado. Otro aporte que podemos hacerle a esto, a una desventaja, sería que al defender el libre comercio internacional, abre la frontera a mercados y productos extranjeros, lo cual perjudica el producto y competencia nacional. Pues me encuentro aquí sobre qué dice el liberalismo. Es un principio que trajo con cierta igualdad política. Sin embargo, esto era lo que era el pensamiento principal que tenía Adam Smith con el liberalismo: dar igualdad a las personas con los productos. En hoy día se suele afirmar que el liberalismo económico camina de la mano con los principales liberalismos políticos. Esto está relacionado ahora, estos dos, entre los cuales están respeto a la ley, a las libertades, el Estado de Derecho, la separación de poderes y el orden democrático. También podemos encontrar algo que son importantes, algunos principios fundamentales sobre el liberalismo económico, que es como la libertad de acción. También podemos encontrar la defensa de la iniciativa privada. También el rechazo de la injerencia estatal en la materia económica. También la idea del trabajo como fuente de riqueza. Esos serían algunos principios sobre el liberalismo económico. Hablando un poquito sobre el liberalismo económico, ahorita vamos a abordar sobre qué es el capitalismo, pero esto pasa a mi compañera Lesbia, que ella entrará en este tema. Muy buenas, abogado. Bueno, yo voy a comenzar dando el concepto de qué es capitalismo y al mismo tiempo explicaremos un poquito sobre dicho concepto o definición. Y decimos que el capitalismo es un sistema económico, permítame, un sistema económico que se basa en la propiedad privada de los medios de producción, así como en el principio de libertad de mercado, y cuyo objetivo es la acumulación de capital. Y bien, la palabra se forma de la unión entre el sustantivo capital, que en este contexto significa conjunto de bienes económicos, y el sufijo griego ismo, que significa su sistema, perdón. Bueno, aquí vemos que lo que dice es que el capitalismo se basa en lo que es la propiedad privada, en las empresas, es decir, todo, o sea, para el capitalismo no tiene que el gobierno inmiscuirse en los asuntos privados de la empresa privada, sino que Adam Smith lo que busca es que la empresa privada se rija por sí misma y que sus medios de producción le pertenezcan a la empresa privada, y que no, que el Estado o el gobierno no tenga nada que ver en cuanto a todo lo que es la producción, los recursos de la misma, sino que sea meramente privado. Continuando con la siguiente.
La siguiente, compañero. Y ahora bien, aquí dice que el capitalismo propone la libertad de mercado como principio básico. El mercado, según el modelo capitalista tradicional, se regula por medio de la ley de oferta y demanda, orientada a satisfacer las necesidades de consumo. En este sentido, la competitividad entre los productores es un aspecto clave en este sistema económico. Si bien es cierto, como vemos, dice que se regula bajo la oferta y la demanda, pero que este modelo capitalista, en cierta forma, tiene como una cuestión de exclusión en cuanto a las empresas que son pequeñas, porque digamos que los grandes monopolios acaparan todo, o es decir, si una empresa pequeña no está muy bien posicionada en el mercado, los grandes monopolios van a destruir, por decir así, a dicha empresa. Entonces, en sí también es como desfavorable dentro de sí para lo que son las pequeñas y medianas empresas. Siguiente. Bueno, aquí tenemos algunos antecedentes de lo que es el origen del capitalismo. Y como todos sabemos, quién es el padre, por decirlo así, del capitalismo es Adam Smith. Entonces, sus antecedentes, dice, del capitalismo se remontan al paso de la Edad Media a la Edad Moderna, siglo XIII y XV. En este periodo el feudalismo entró en decadencia y, bueno, ya todos sabemos qué es el feudalismo, ¿verdad? Y comenzaron a formarse burgos en fuerte actividad comercial y dinero circulante, lo que dio lugar al protocapitalismo, es decir, al capitalismo temprano o incipiente. Y bien, este modelo económico se vio potenciado con las exploraciones marítimas y el descubrimiento de América en el siglo XV. Todos sabemos qué sucedió, el señor Cristóbal Colón y su embarcación venían aquí buscando otros horizontes, otros fines económicos, y entonces así es como lo asociamos. Y bien, sus consecuencias fueron el acceso a nuevas mercancías, la formación de nuevas rutas comerciales y la expansión del imperialismo occidental. Imperialismo occidental nos referimos a toda lo que tiene que ver en Europa occidental, todos esos países, Alemania, Francia. Y dice que la formación de nuevas rutas comerciales y expansión del capitalismo occidental, dando lugar al capitalismo mercantilista o mercantilismo bajo el control de los poderes reales. Todos sabemos que en Honduras, o en América, mejor dicho, cuando llegó Cristóbal Colón, vino a expropiar todo y por lo tanto toda la riqueza de estos países se fue para Europa prácticamente. Siguiente. Y bien, aquí tenemos unas características que definen al capitalismo y son las siguientes. Dice que son factores fundamentales. Sus factores, fundamentales son el capital y el trabajo. Como podemos ver, se necesita de capital y también se necesita de trabajo para que pueda existir una empresa privada y existir una producción. También dice que aumenta la competencia entre la oferta y la demanda de bienes y servicios. Como estábamos diciendo anteriormente, la oferta y la demanda aquí se ve pues que tienen una competencia. Tanto es lo que exporto, tanto es lo que yo necesito de bienes y servicios. Y entonces las empresas están obligadas a producir más y también porque es una gran demanda la que tiene en el mercado. Bueno, también que apuesta al libre mercado con mínima participación del Estado. Es decir, lo que les decía, que para Adam Smith el Estado no tiene que estar inmiscuido en los asuntos de la empresa privada. También dice que reconoce el derecho de la empresa como un derecho individual, o sea, solo es un derecho de ellos, no, nadie más tiene que estar dentro de ahí. También la siguiente característica dice que así, cualquier persona o grupo que posee los recursos económicos necesarios pueden abrir una empresa o emplear a otros. Bueno, eso ya todos lo sabemos. Bueno, la siguiente es que el capitalismo solo puede funcionar cuando hay medios sociales y tecnológicos suficientes para asegurar el consumo y acumular capitales. Bueno, es lo que le decía, que
los medios de producción, todo lo que tenemos en Honduras, exportamos tecnologías de otros países para poder satisfacer en cierta medida las necesidades de la población. Y la última característica es que dice que puede generar desigualdad social al ofrecer escasos salarios u oportunidades laborales. Y esto es muy cierto, porque en la medida en que los empresarios emplean a las personas y les dan un poco salario, por un poco salario, estas personas se ven afectados. Entonces ahí, porque no ganan la mayor cantidad de dinero y los precios de los productos se van para arriba y entonces se produce una desigualdad grande entre, como dicen, la brecha entre ricos y pobres. Siguiente. Por favor. Bueno, y aquí tenemos un término que lo utilizan bastante las personas de tendencia socialista, por decirlo así, que es el capitalismo salvaje. Y es que este término es utilizado para describir el nuevo capitalismo que surgió a partir del año 1990. Se refiere a una economía descontrolada y con consecuencias bastante negativas para los países menos desarrollados, ya que conlleva al aumento masivo de la pobreza, crimen y desempleo. Bueno, esto lo que quiere decir es que el capitalismo salvaje lo que hace es una fábrica de pobres cada día, porque aumenta la pobreza debido a que las personas no ganan lo suficiente para poder tener un estatus de vida más o menos cómodo, y también, por lo tanto, se viene el crimen, la gente en la calle anda robando, haciendo cualquier cosa, nos busca la forma de cómo sobrevivir, aunque no es aplaudible. Ajá, y también se produce el desempleo, porque las personas en realidad que no encuentran empleo o todas las plazas ya están ocupadas. Entonces, la situación es que el capitalismo salvaje es la explotación del hombre por el hombre. Y ese término también para los socialistas es muy mal empleado, o sea, no les gusta ver como algo positivo el capitalismo salvaje, sino que lo ven como un negativismo porque es la explotación del hombre por el hombre a base de bajos salarios. Ahora lo dejo con mi compañero Franklin, que le va a hablar de la revolución industrial. Disculpen, ¿puedo hacer una? El tiempo se va a vencer, ya me tiro el anuncio aquí. Lo graba esto y le pegamos la otra parte. Sí, yo digo que mejor nos salgamos y comencemos otra vez porque no me va a dar chance. Son 10 minutos. ¿Los que van? Los que faltarían. No, denle rápido, Frank. Bueno. Muy buenos días, abogado. Yo les voy a hablar un poco acerca de lo que es la revolución industrial, ¿verdad? Como mi compañero Aníbal ya se los ha mencionado, yo solamente les voy a dar una breve, le voy a agregar un poco más de lo que es información. Bueno, pues como revolución industrial o primera revolución industrial se denomina el periodo histórico en el que se experimentó un conjunto de cambios radicales en los métodos de producción de bienes y que generó nuevas dinámicas económicas y sociales entre los individuos. Bueno, entonces, cuando se refiere a todos estos métodos de producción y de bienes y que generó dinámicas económicas, esto quiere decir a lo que mi compañera también les explicó, que comenzó a circular ya el dinero, también la mano de obra que antes se hacía. Por ejemplo, una persona tenía que realizar el trabajo, entonces esta pasó a ser hecha por una máquina, porque ya eso fueron uno de los cambios que la revolución industrial trajo. También junto con los cambios sociales aparecen lo que es una gran brecha, que también se los mencionó mi compañera Lesbia, entre lo que es las personas, debido a que aparece la burguesía, y que esta era la que controlaba los medios de producción en ese entonces. Pero la revolución industrial se comenzó a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, y las cosas cambiaron mucho en Europa occidental. Bueno,
pues esto se debe a que, como lo dice ahí, la revolución industrial comenzó en Inglaterra a mediados del siglo XVIII, que en ese tiempo existían 13 colonias británicas, de las cuales se independizaron, y es aquí cuando comienza la edad contemporánea, que es la época de las revoluciones liberales, y desaparece el poder absoluto del monarca, y los súbditos se convierten en ciudadanos que van a poder tomar decisiones sobre sus vidas. Y es cuando, como se los explicaba hace un momento, cuando ya surge la burguesía. ¿Por qué se les llama burgueses? Bueno, pues el término burgueses se les acredita porque, como ya se los he dicho también, son los propietarios de los medios de producción. Estos, junto con esta también se crea lo que es el proletariado, que son las personas que venden su mano de obra para generar los productos de consumo. Este sistema presta un nivel, eso fue gracias a que se generó en Inglaterra. Todo esto que se generó en Inglaterra fue el principal, donde principalmente se dio la revolución industrial, debido a que 100 años antes ya se había establecido lo que era un parlamento definido por el liberalismo de John Locke, que está basado en la división de poderes, la economía del mercado y la libertad de individualismo. Esto se debe a que en Inglaterra tenía una posición geográfica que le permitía prácticamente controlar a muchas otras regiones. Entonces, por eso es que ellos implementaron estos cambios. Luego de esto, esto se debió a que, como se lo dije, este sistema permitía un nivel de seguridad jurídica que proporcionaba las suficientes garantías para el empresario privado. Ellos sumado a una mentalidad protestante más abierta en un periodo de paz y un buen sistema bancario. Cierto equilibrio monetario y la ausencia de inflación hacen que se den las condiciones para el capitalismo. Con el nacimiento de la burguesía, como ya se los había dicho, también nació el proletariado. Entonces, en conclusión, dice que podríamos decir que el capitalismo es un sistema en el cual las personas naturales y jurídicas y las organizaciones se preocupan solamente por el dinero. Los pobres por la necesidad y los ricos por la ambición al dinero. En este modelo se valora lo material importando solo la mano de obra del hombre. Las desventajas que nos puede traer este sistema económico son la expropiación de la tierra, el individualismo, la falta de empleo de la población económicamente activa y un proceso económico cíclico y la educación de calidad para los niños de las élites dominantes. Ok. Ok. Entonces, como otra conclusión final, yo podría decir que Adam Smith, defiende las libertades y derechos individuales, tales como el libre comercio, la libertad de elección, libre empresa y sobre todo la propiedad privada. Para cerrar nuestra exposición voy a cerrar con una conclusión que sería: nuestras vidas también están muy apegadas a lo que es esto. Día a día lo encontramos. A veces decimos que somos libres, cuando aún existe todavía estamos encadenados a esto. Y aquí les voy a dejar una frase que era famosa de Adam Smith. Y esta ha sido nuestra presentación. Espero le haya gustado y muchas gracias. Solo como algún aporte final, Adam Smith, la verdad que introdujo este modelo y que nos está afectando a todos los países, especialmente Honduras. Tenemos un modelo capitalista muy arraigado y está generando pobres cada día. Gracias. Nos retiramos, se termina la reunión. Sí. Buenas noches. Tendría que cerrarla aquí.
Aníbal. Ciérrala ahí. ¿Quién es el anfitrión? Aníbal, creo que. Si la pueden abandonar, está bien. Así.